Sí, muy buenas tardes. Iniciamos probablemente la penúltima clase del tema teoría de juegos. Y reitero nuevamente, ¿por qué estamos aprendiendo teoría de juegos? Porque es una nueva forma de pensar, ¿sí? Es una nueva forma de enfrentar conflictos, situaciones de competencias. Claro, en nuestro caso solamente bipersonales, ¿no? Es que, fíjense, continúan estudiando. Y vamos a avanzar hasta juegos dinámicos y por supuesto ya mecanismos y otros elementos adicionales no convienen tener un contenido en una asignatura que es un tema. Tal vez para una asignatura, para que la asignatura se denominase teoría de juegos, sí habría que profundizar hasta los niveles requeridos. Pero en nuestro caso necesitamos esta matemática para poder comprender ya sin mayor dificultad la teoría de decisiones, porque varios de estos formatos, etcétera, se vuelven a estudiar en la teoría de decisiones. Bien, veamos ahora la resolución con el método de argumentos de dominación débil, ¿sí? Porque se acuerdan, la anterior era de fuerte dominación. Entonces, ahí no había posibilidad de equivocarse, es decir, empiezan a eliminarse filas o columnas en función de los intereses de los jugadores 1 o 2 y definitivamente, sí, reitero, definitivamente, no hay posibilidad de equivocarse. Ahí, como en el caso anterior, que fue el ejemplo que terminamos estudiándolo, había la posibilidad de eliminar. Pero en este caso, por ejemplo, sí, que vamos a estudiar, que es el mismo enfoque del juego, sí, pero que cambian los números. Así que veamos este ejemplo de acá. Dice, dada la siguiente matriz de pagos que representa la utilidad esperada por ventas en millones de bolivianos, determina la estrategia comunicacional más conveniente para las empresas del problema. J1, ¿sí? Que representa la empresa Sony. Entonces, esta es de la empresa Sony. Y J2 es la empresa Samsung. Son las dos distribuidoras más grandes que existen en Bolivia. Y bueno, estas son las utilidades. La utilidad esperada. Estas utilidades esperadas constituyen lo que van a ganar. Bueno, veamos este cuadro central, 13,5 para las personas que recién estuvieran ingresando, ¿sí? A la clase o para aquellos que se hubiesen olvidado. El primer número, ¿sí? El primer número corresponde a lo que ganaría el jugador 1 y el segundo al jugador 2. El jugador 2, ¿sí? Va a ver qué es lo que pasa por columnas, porque son sus estrategias, sin publicidad, radio y televisión, y estos son los valores que ganan los segundos. Mientras que para el jugador 1, que es Sony, entonces tiene tres estrategias también, sin publicidad, radio y televisión, y lo que gana son los primeros números, ¿sí? El segundo corresponde a J2 y el primer número a J1. Habiendo aclarado esta situación de juego, entonces pasamos a resolver, ¿sí? Dice para J1, la estrategia sin publicidad está dominada por la estrategia publicidad por radio. Veamos, por favor. El J1 tiene tres estrategias, ¿cierto? Y son los primeros números. Y nos indican de que, fíjense, radio domina sin publicidad, dicen, porque gana 17 sobre 13, 13 sobre 11 y 10 sobre 8. Consecuentemente es mayor. Consecuentemente para el jugador 1, definitivamente si se trata de jugar o tomar decisiones sin publicidad, no se toma en cuenta porque radio supera, ¿sí? Supera en valor. Bien, entonces, y para J sub 2, dice, sin publicidad, está dominada por la estrategia publicidad está dominada por la estrategia radio. Eso de acá está de más, ¿no? La publicidad dice estrategia radio simplemente, ¿no? Ahí está. Voy a grabar, bueno, en cuanto se pueda, a ver. Aquí está, inicio, archivo, guardar. La señorita Coronel acaba de incorporarse. Elevo esto aquí arriba.
Muy bien. Ya. ¿Qué pasó? Algo pasó acá. Compartir pantalla. A ver, algo pasó acá. ¿Dónde está? ¿Qué problema? Mientras tanto, admitiré a todos ellos. A ver, ¿dónde está? Realmente me he hecho un problema por querer grabar. De hecho, debería haber dejado para después. Aquí esta tampoco lo necesito. ¿Dónde está la función de compartir? Voy a dejar de compartir. Voy a compartir nuevamente, pero ¿dónde está? Microsoft Word, ¿sabes? ¿Dónde está el archivo? ¿Qué problema? Miren, un momentito dejaré de grabar. Reanudamos. Muy bien. Entonces continuamos. Sí, continuamos con esto. Estamos en este lugar. Para J2 habíamos dicho. Para J1, para J2, ¿qué es lo que va a pasar? Para J2 resulta que son los segundos números, ¿no? Pero fíjense, radio supera a simplicidad, porque 9 supera 4, 5 supera 3 y 7 supera 1. Por lo tanto, si J2 va a tomar una decisión, por supuesto que sin publicidad no la va a tomar. Por lo tanto, el problema de juego se reduce simplemente a juego 2 por 2. Bien, entonces J sub 1 tiene estas dos, que le quedan aún estas dos estrategias, y a J sub 2 estas dos otras estrategias. Entonces, ahora vemos que hay una interferencia, ¿no? Vamos a ver quién es Sergio. ¿Quién es el que está, pues, interfiriendo? Por favor, verifiquen sus... Aquí está. Sergio, Boris, nada, ¿quién es? Alguien está interfiriendo. Alguien está interfiriendo. ¿Ya? ¿Dónde pongo? Pues para avanzar. Ahí colocaré. Muy bien. Muy abajo se va, ¿no? Ahí ya vamos a poner. Muy bien. Entonces, continuamos. Ya tenemos esta nueva matriz de juego, ¿sí? Matriz de pagos, pero ya reducida. Y cuando empezamos a hacer un nuevo análisis, resulta que, fíjense, por eso dice débilmente dominada, ¿no? Aquí está, miren. 15 es mayor a 13, pero 10 no es mayor, pero ¿es mayor o igual? Es mayor o igual. Pues vamos a suponer de que vamos a eliminar la estrategia radio, quedando la matriz de pagos reducida solamente a televisión. ¿Por qué no le conviene radio? Porque fíjense, televisión es mayor que 15, 10 es mayor o igual que 10, pero nosotros hemos estado trabajando con mayor que. Entonces, esta es una dominancia débil. Atención, por eso que lleva el nombre de dominancia débil. Y finalmente, la matriz queda establecida de la forma que estamos viendo acá. Y finalmente, sí, para el jugador 2, 7 es mayor que 4. 7 es mayor que 4. Aquí estamos. 7 es mayor que 4, pero en este otro caso, 15 es mayor que 10 también. Entonces, la mejor estrategia para ambos jugadores es simplemente radio, ¿no? Radio. A ver, veamos. Para el jugador J2, dice, la estrategia televisión está dominada por la opción radio, porque 7 es mayor que 4, ¿correcto? Así que se elimina la opción televisión. Por tanto, queda la solución televisión radio.
¿sí? Para el problema, para este problema simplemente es televisión, radio. Para J sub 2 es radio y para J sub 1 es televisión. Y el equilibrio de Nash, ¿sí? Tendría que considerarse como 15 para televisión y 7 para radio. Es decir, ambos les conviene seguir estrategia porque es lo mejor que pueden ganar. Entonces, continuemos. ¿Alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Se ha comprendido este desarrollo? Atención, señores estudiantes. ¿Hay alguna dificultad en la comprensión hasta este punto? No, ninguna. Muy bien. Si el silencio otorga, dice, ¿no? Ahora vamos a ver la resolución con el método de argumentos de dominación, ¿sí? Interactiva estricta, eliminación iterativa estricta. Y para ello vamos a tomar este ejemplo de acá. Veamos la parte conceptual. Dice, es un método análogo a la eliminación interactiva débil, con la particularidad de que para que se elimine una estrategia debe estar estrictamente dominada por otra. En este caso, al contrario que la estrategia iterativa débil, la estrategia resultante es siempre la misma, dependiendo del orden en que se eliminan las estrategias. Mejor veamos el ejemplo, ¿sí? Porque es un trabalenguas. Ejemplo, dice, dado la siguiente matriz de pagos, determina la estrategia más conveniente para las empresas del problema. J1 continúa siendo Sony, J2 continúa siendo Samsung. Estas son sus estrategias, las 3 para J sub 2 y estas otras 3 para Sony. Y esto, la información que está aquí adentro de este juego cooperativo, eso es importante indicar, no es un juego cooperativo, y determina de que estos son los pagos esperados. Entonces, veamos. Para el jugador 1, para Sony, la estrategia sin publicidad está dominada estrictamente por la estrategia radio. Veamos, 17 es mayor a 13, 13 es mayor a 11, 10 es mayor a 8. Y para el jugador 2, la estrategia sin publicidad está dominada estrictamente por la estrategia radio. Sí, fíjense, porque ahí vamos a ver acá. 9 es mayor que 4, 5 es mayor que 3 y 7 es mayor que 1. Consecuentemente, sin publicidad, tanto para J sub 1 como para J sub 2, entonces hacen de que se eliminen, porque hay dominación, ¿sí? Hay dominio por parte de los otros estrategias. Pero dice, qué problema. Pero dice, aquí está, para el jugador 1 no hay más estrategias estrictamente dominadas. Veamos. 15 es mayor que 13, pero 10 no es mayor que 10, es igual que 10, ¿cierto? Y para el jugador 2 no hay más estrategias porque 13 es mayor que 5, pero 4 no es mayor que 7. Entonces ya no se puede seguir adelante por medio de la estructuración que estamos hablando. En consecuencia, hay 4 soluciones posibles. Claro, es radio, que es 13.5, radio-televisión, que es 10.13, televisión-radio, que es 15.7, y televisión, que es 10.4. Entonces, llegamos a una situación de este tipo en la que definitivamente no hay más solución que esta, así definitivamente. Ahora vamos a hablar de un tema que me parece que es muy interesante tocarlo, que es el equilibrio de Nash. El equilibrio de Nash. Muy bien, aquí voy a presentar, ¿sí? He tenido que cuidado de cambiar sándwich de chancho por sándwich de chola, aunque normalmente se llama sándwich de chola, no es un nombre ya popular, pero a fin de cumplir con las normas que he cambiado, y dice lo siguiente: antes de definir el concepto de equilibrio de Nash, en opinión del autor, tal vez sea necesario comprender un fenómeno que ocurre en la venta de sándwiches de chancho durante el funcionamiento de la Feria de Mercado del Alto, la mayor del continente, los días jueves y domingo. La pregunta es comprender el por qué las vendedoras se concentran justamente en la mitad de la feria, pudiendo racionalmente distribuirse a lo largo de él. Entonces vamos a empezar la comprensión de esta situación, indicando que el gobierno autónomo municipal del Alto, ¿sí?, las ubica a la vendedora 1 y a la vendedora 2 a un tercio, ¿cierto?, de la distribución, y ahí usted va a vender acá y la vendedora B va a vender usted aquí.
Pero resulta, ¿sí? De que, y fíjense por qué el gobierno le ha otorgado esta posición, porque fíjense, está exactamente en la mitad de la segunda parte, la vendedora B, y la vendedora A se encuentra exactamente al medio, ¿sí? De al medio del medio, ¿cierto? Del centro, si quieren llamar, donde hay una rayita que está separando. Ahora, la distribución, dice, de sus compradores se inicia con racionalidad, puesto que existe una idea imaginaria que las divide. Sin embargo, la vendedora B, más viva que la otra, o sea, dice, ¿por qué me voy a quedar acá? ¿Por qué no me acerco un poco más a la vendedora A y así le arrebato, sí, le arrebato los clientes que están cerca actualmente a la vendedora A y me las, me las integro a estas personas a mi puesto de negocio? Y eso es lo que va a hacer la señora. Eso es lo que va a hacer la señora a continuación. Se va a mover más a la izquierda. Y la señora, y demasiado viva, se mueve acá. Y por supuesto que tiene un gran radio de acción para la gente que está en este lado de la feria. Y le está quitando a la vendedora su puesto, sus clientes. Pero resulta que le ha quitado sus clientes, ¿sí? Y resulta que quiere más, ¿sí? Quiere más clientes, quiere más clientes. Entonces, la señora toma la decisión, ¿sí? De venir acá, así el dominio de la vendedora B es más grande y le ha quitado sus clientes a la vendedora A, ¿sí? Por eso que en una clase anterior, en la última clase, cuando lancé la idea, les dije, ¿cómo piensa normalmente una persona? ¿Como juego bipersonal de suma cero o como juego cooperativo? Y me acuerdo ahí que una de las señoritas intervino y dijo, no, como juego cooperativo. Saltó el señor, participó el señor Quiñajo y le dijo, no, normalmente nosotros queremos todo. Y ahí está el caso. Cuando entramos en los juegos, ¿sí? Queremos todo, ¿sí? Queremos abarcar todo, como es este caso. Pero resulta que la vendedora A es también inteligente y consecuentemente, como ha visto perder a su clientela, ¿sí? Entonces la deja la vendedora B en su lugar y la vendedora A se recorre al otro lado. Fíjense, la vendedora se ha ido al otro lado, la ha dejado a la vendedora B, sigue avanzando al lado izquierdo, se va al otro lado y resulta que la vendedora A aparece con la clientela que era de la vendedora B y le ha reducido, ¿no? Bien, entonces en esta situación dice ahora la aventajada es ahora la vendedora A, ¿sí? Dándose cuenta de su situación, la vendedora B, la que estaba acá, dice no, volveré nomás al otro lado y se vuelve al lado derecho, pero junto a la vendedora A. En ese momento, ¿sí? A ninguna de las dos les conviene desplazarse al lado contrario, porque si se desplazan al lado contrario, pierden, ¿no? Si la vendedora A se viene a este lado, o sea, pierde la clientela del lado izquierdo. Si la vendedora B se viene aquí al lado derecho, pierde la clientela del lado derecho y gana la A. Entonces, saben, ¿sí? Que la mejor posición del juego es de que ambas se queden en el medio. Entonces, acabo de darles una idea del equilibrio de Nash. Y esto es lo que ha pensado Nash, y por eso que es un ícono, ¿sí? De las matemáticas en el campo de la teoría de juego. ¿Alguna pregunta respecto a esta explicación figurada del equilibrio de Nash, estimados estudiantes? No, ninguna. Entonces, continuamos. Si es que no se está didácticamente preparado eso, ¿no? Y es más, en el texto a todo color, les comento. Esto debe estar en la página 20. Vamos a ver enseguida, un momentito, por favor. Vamos a ver en el libro. Esto se encuentra, el libro de Nash. Aquí está. Entre la página 24 y 25, y a todo color. A todo color, como verán ustedes. Ahí está. Muy bien. Ahora, como ustedes comprenderán, no me puedo pasar todo el libro, ¿no? No puedo pasar explicándoles todo el libro o leyendo el libro. ¿Por qué? Porque estamos en una clase. La lectura, la sintaxis en la redacción, o sea, es adecuada, es científica, pero queda en el libro.
O sea, no puedo leer el libro en la clase, sería contraproducente, ¿no? Vamos a ver vamos a teorizar un poquitito con la teoría, con el equilibrio de Nash. Dice, es una situación en la cual los competidores no necesitan ponerse de acuerdo, simplemente deben tener en cuenta a sus adversarios a la hora de tomar la decisión. Por eso que es juego cooperativo, ¿no? Porque al final llegan a cooperar, dicen, o sea, ¿hasta dónde cómo puedo mover mis fichas, o sea, para tener la mayor utilidad? Pero también tomo en cuenta al jugador 2, al contrincante, hasta dónde puede mover sus fichas de manera que no afecte a las mías. Entonces tenemos que llegar a un nivel compensatorio. Ese es el equilibrio de Nash. El concepto de equilibrio de Nash identifica los perfiles de estrategias en los que ningún jugador tiene incentivos para desviarse. Si espera que los demás adopten las acciones de equilibrio que el equilibrio prescribe para ellos, como en el caso anterior. Racionalmente, ninguna de las dos vendedoras tiene que moverse de un lado al otro. Yo también cuando empecé a analizar este ejemplo, ¿sí? Y empecé primero empecé a pensar por qué se concentran las vendedoras en un solo lugar, pues si podían desplazarse por diferentes lugares de la feria, porque se concentran en un solo lugar, porque por supuesto a todos les conviene estar en el centro. Entonces, una lógica que para nosotros, de alguna manera, pareciera que están erradas, pero ya en la práctica ese es el equilibrio, no es lo que pasa. Y en el mundo de los negocios ocurre lo mismo. Es decir, no le conviene a Coca-Cola hacer la guerra por decir, con Pepsi-Cola. ¿Por qué razón? Porque en la guerra sí, van a gastar mucho dinero, tal vez mucho más del el que ganen, estableciendo un equilibrio. En el caso del mercado de las gaseosas, por ejemplo, hay un equilibrio y se dejan entre estas empresas, se dividen el mercado y tienen áreas de comercialización, ¿sí? ¿Para qué? Para llegar a un equilibrio, para no hacerse una guerra. Y cuando empiezan a entrarse a otro territorio, entonces empieza a haber la guerra. Entonces el contrincante o la empresa contraria lo que va a hacer es mayor publicidad, va a gastar más dinero para copar más clientes en el mercado. Pero la otra persona, el otro jugador tampoco se va a quedar quieta y va a empezar de la misma manera a establecer unas estrategias para ganar el mercado. Pero en ese caso se establece una guerra de precios, una guerra de mercado y finalmente todos salen perdiendo. Sí, todos salen perdiendo. Entonces, mejor llegar a un equilibrio. Es lo que pasa con muchas de las empresas en la ciudad de La Paz, como ustedes habrán podido dar cuenta. ¿Sí? La definición en el equilibrio de Nash, ¿sí? Se utiliza en la siguiente metodología. Ustedes saben que habíamos definido como S sub 1, S sub 2, S sub n, ¿sí? A las estrategias que puede tomar cualquier jugador. Entonces, la utilidad está en función, ¿sí? De las estrategias que puede tomar el jugador 1, que va a ser mayor o igual a las otras estrategias que se van a tomar. Vamos a hacer una interpretación del equilibrio de Nash. Es una norma autosostenible, porque ya les he comentado del equilibrio de mercado. Una vez aceptada, ningún jugador tiene incentivos para no seguir. Claro, porque si rompen el equilibrio, definitivamente se mueve todo el tablero y hay que analizar muy bien antes de asumir otro tipo de estrategias porque puede ser demasiado caro para la misma empresa. Ya les dije, señoritas y jóvenes, hacer una campaña televisiva tiene el siguiente valor. En la red 1, el segundo de televisión vale $23. El segundo. Así que ustedes se podrán imaginar que una pasada, pongamos que de una publicidad que tenga 20 segundos por 23, una pasada le cuesta a la empresa $460. Entonces, hay que respetar los equilibrios, ¿sí? Luego, cada jugador responde de la mejor manera que puede frente a las estrategias de los demás jugadores. Y es lo que ha pasado con las señoras, ¿no? Se ha ido a un lado, pero se ha ido más allá, le ha quitado toda su clientela, pero el otro jugador tampoco no es tonto, ¿sí? En términos de don Álvaro García Linera, dice, no es lebudo, dice así entre comilitas, ¿no? Y esas son palabras que ha expresado hace llamemos unos años atrás, ¿no? A las personas que él consideraba tontas, pero son inteligentes.
Entonces, esa señora se ha ido al otro lado, ¿no? Y le ha dejado indefensión a la jugadora 2. Entonces, lo que pasa, sigamos con esto. Es un perfil de expectativas que se autoconfirman, dice, ¿no? Si los jugadores esperan que los demás se comporten de acuerdo a lo prescrito, entonces estas acciones ocurren como consecuencia de la conducta de los jugadores, lo que acabo de decir. Para cada jugador, I pertenece a N. Y para cada perfil de estrategias de los demás jugadores, ese sub I pertenece, ese sub I menos 1 pertenece a I sub I. Y se identifica la estrategia que maximiza la utilidad del jugador. Esto es, dice, el best response, la mejor respuesta del jugador y al perfil del otro jugador. Bueno, seguimos. Esto, claro, es matemáticas, tengo que indicarles. No es la matemática tan profunda, pero de alguna manera estamos explicando. Entonces, en la interpretación para el jugador 1, dice, ese sub 1 pertenece a la mejor respuesta, dice, en función del jugador S sub 2. Y ese sub 2 sí pertenece a la mejor respuesta, por supuesto, del jugador 2, dado que se conoce el accionar de ese sub 1. Eso significa esta notación que están viendo acá. La forma de resolver el sistema depende del juego en concreto, dice. Inciso A. Si las mejores respuestas son funciones, el problema se reduce a resolver un sistema de ecuaciones. Juegos en que las estrategias están descritas por una variable continua, la que hemos visto anteriormente acá, ¿no? Pero resulta así de que no son ecuaciones las que se pueden establecer para resolver el juego. Claro, en el caso de juegos bipersonales de suma cero sí se podían establecer ecuaciones, pero en este caso no, porque ya pertenecen a otro tipo a otro nivel de juego, ¿no? Porque ya aquí se expresan para ambos jugadores y lo que se está haciendo se está analizando es un juego cooperativo. En juegos donde se busca la mejor respuesta de un jugador para cada elección de los otros jugadores puede ser difícil, dice, ¿no? Observando las mejores respuestas que satisfacen el sistema se encuentra el equilibrio de Nash. Es decir, en la mayoría de los juegos vamos a encontrar equilibrios de Nash y ya lo hemos venido haciendo, solamente que nos hemos adelantado de estos conceptos. Y finalmente C dice, en los juegos que se pueden representar matricialmente, como es el caso que estamos analizando, se puede reflejar la mejor respuesta de cada jugador ante lo que hacen los demás. Y eso es evidentemente lo que hemos hecho, ¿no? ¿Qué me conviene? ¿Qué estrategia tomar? ¿Dónde gano más? Marcando el pago correspondiente. En las entradas de la matriz donde se haya marcado todos los pagos se tendrá un equilibrio de Nash. Y es lo que vamos a ver a continuación. Tomamos el siguiente ejemplo. ¿Sí? Fíjense, esta es la matriz de pagos, está comprendido entre 0 y 1, nada más, para que exista facilidad de comprensión. Desde la óptica del jugador 1, ¿sí? De acá se tiene la siguiente, se tiene que, ¿sí? El jugador 1. Si J sub 2 elige, ¿sí? I sub 1, I sub 2, que es esta de acá, la mejor opción para el jugador 1 es elegir I sub 1, puesto que 1 es mayor que 0. Puesto que 1 es mayor que 0. Y se marca con un asterisco. Aquí estamos marcando con un asterisco. Si J sub 2, ya tenía el otro, ¿no? Elige la estrategia D sub 2. La mejor opción para J sub 1 es elegir D sub 1. Es elegir D sub 1. ¿Por qué razón? Porque 1 es mayor que 0 y se marca con un asterisco y estamos marcando aquí con un asterisco. Bien, es la primera parte. Desde la óptica del jugador 2, ¿sí? Se tiene lo siguiente. Si J sub 1, dice el jugador 2 también, si J sub 1, ¿sí? Aquí estamos ahora en los zapatos de J sub 2 y para tomar decisiones analiza cuáles podrían ser las estrategias que va a tomar el jugador 1. Entonces, si J sub 1 elige I sub 1, la mejor opción para J sub 2 es elegir I sub 2. ¿Por qué? Porque 1 es mayor que 0. 1, aquí está, 1 es mayor que 0 y se marca con un circulito. Estamos marcando. Y si J sub 1 elige D sub 1, es decir, la otra, estamos analizando puestos los zapatos de J sub 2, la mejor opción para J sub 2 es elegir D sub 2, porque 1 es mayor que 0. Y veamos que evidentemente 1 es mayor que 0 y le ponemos un asterisquito, ¿no? En este caso un circulito.
Entonces, el equilibrio de Nash se presenta en estos dos lugares, ¿sí? Acá, en estas dos casillas, donde están marcadas con el asterisco. Pero este es un ejemplo para poder, por eso dice, una aplicación del ejemplo de Nash puro es el dilema del prisionero que se analiza a continuación. Esta es la forma de comprensión. Estamos yendo poco a poco, introduciendo el concepto primero figurativo, después analítico, y ahora vamos a ver si una de las mayores aplicaciones que se llama el dilema del prisionero. ¿Sí? También hay el dilema de la gallinita, de los novios, etcétera, que hay que resolverse de la misma manera. Fíjense, acá, para no leerles toda la historia, se trata de que existen dos delincuentes que han cometido un delito y que ambos son encontrados en flagrancia y por lo tanto a ambos se los lleva a la cárcel, al panóptico. ¿De acuerdo? Ahí están, ahí están. Y se estructura esta matriz de pares. Es decir, se los tiene ambos en celdas apartadas, ¿sí? Que no tengan comunicación. Y el prisionero uno se encuentra frente a dos alternativas. Delatar, ¿sí? O no delatar, ¿sí? El prisionero 2 se encuentra frente a las mismas posibilidades. Delatar o no delatar. Entonces, si el prisionero 1 delata y el prisionero 2 delata, entonces ambos les dan 6 años de cárcel. Ambos les dan. Si delatan, si hemos cometido, les dan 6 años de cárcel a ambos. Pero si el prisionero 1 no delata y el prisionero 2 delata, entonces al prisionero 1 le dan 10 años de cárcel y al prisionero 2 simplemente le dan 1 año, nada más. Y aquí ocurre lo propio. Mire, fíjense en la segunda columna. Si el prisionero 1 delata y el prisionero 2 no delata, entonces al prisionero 1 le dan 1 año de cárcel y al prisionero 2 le dan 10 años de cárcel. Pero si ambos no delatan el delito, dicen, no sé quién será, deben ser otros, dicen, ¿no? Entonces, a ambos les van a dar 2 años simplemente, 2 años. Entonces, esto es la situación en la que se encuentran ambos prisioneros, pero no saben sobre el comportamiento del otro. En unos minutos, en unos segundos más va a concluir, vamos a entrar a una segunda parte. He pedido que me den dónde comprar hay una autorización para tener el Zoom ilimitado. Entonces ya me he contactado la anterior semana, el lunes me he contactado y hasta el momento no hay una respuesta concreta. Bien, antes de resolver